Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para un servidor, el pastor Israel Macías, nuevamente estar el día de hoy compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, pues como todos lo sabemos, hoy es lunes de Instituto Bíblico. Amén. Ya hace algunos años que el Señor nos permitió formar este Instituto Bíblico. Y bueno, pues desde entonces y hasta el día de hoy estamos trabajando, formando siervos de Dios nutridos con la palabra de Dios. Amén. Así que bueno, pues sean todos bienvenidos, ¿verdad? No solamente los alumnos del Instituto Bíblico, que espero que ya estén preparados, sino sean bienvenidos todos. Amén. Estamos haciendo público las enseñanzas del Instituto Bíblico. Así que bueno, si están siendo de bendición para usted, compártanlas también para otras personas. Amén. Que también la palabra del Señor sea de bendición, la enseñanza, esta formación, que sea de bendición para otros siervos, otras siervas del Señor. Amén. Así que bueno, pues nuevamente sean todos bienvenidos. ¿Y qué le parece si nos vamos preparando? Espero que todos los alumnos del Instituto Bíblico vayan poniendo una manita, un presente, ¿verdad? Ahí en el chat de YouTube para saber que ya estamos todos listos. Amén. Si usted no es alumno del Instituto Bíblico, pero está recibiendo estas enseñanzas, también mande un saludo, mande un presente, ¿verdad? Para poderle conocer. Y ya sabe que aquí abajo en la descripción están los datos, está la información de un servidor, ¿verdad? Asimismo de la congregación para que usted se pueda poner en contacto. Amén. Así que bueno, a nuestros hermanos en Ecuador, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, familia Bravo. Gloria al Señor por sus vidas. Sigan adelante. Les animamos a que sigan pastoreando la grey del Señor. Asimismo, el hermano Aquiles en Colombia, con estas 20 prisiones, fíjese, gloria al Señor. 20 prisiones que se enlazan, se conectan para poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Tal vez como el hermano Aquiles ayer lo comentaba en la transmisión del domingo, no nos pueden ver, pero sí nos pueden escuchar. Así que bueno, pues que la palabra del Señor siga siendo de bendición, ¿verdad? Para cada lugar en donde cada una de estas prisiones se encuentra. Así que el Señor les bendiga. Asimismo, en todos los estados de la República, saludos a Oaxaca, ¿verdad? Saludos también al Estado de México, a todos los hermanos, en Hermosillo, Sonora, en Villa Hidalgo, Jalisco, que Dios les bendiga, familia Lagunas, ¿verdad? Y asimismo, en el norte, ¿verdad? Del continente, en Estados Unidos, en Austin, Texas, ¿verdad? En Oakland, California, o el Monte, California, que el Señor les bendiga. Y asimismo también en Canadá, lo que viene siendo Alberta, lo que viene siendo Toronto, que Dios les bendiga. Y fíjese qué hermoso, ¿verdad? Hemos tenido noticias de nuestro hermano Neri Thomas, que se encuentra compartiendo, llevando la palabra de Dios en Alaska. Amén, que el Señor le bendiga mucho, hermano Neri, le amamos en el amor del Señor y que la obra del Señor siga creciendo. Asimismo en Europa, con nuestros hermanos Fred Owens, que el Señor les bendiga ahí en Londres, en España, con el hermano Juan Pedro Narváez, y asimismo, fíjese bien, también en Alemania, nuestra hermana Amanda Lars, que el Señor les bendiga y qué gozo tenerlos a todos, ¿verdad? Me gusta mucho y le doy gracias al Señor por ello, ¿verdad? Por esa necesidad tan grande que todos tienen de recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Así que bueno, también a la iglesia local aquí en Aguascalientes, que el Señor les bendiga y bueno, pues comparta el link, envíelo, mande una notificación, suscríbase a la página para que le lleguen en automático las notificaciones de YouTube. Amén. Pero por WhatsApp, mande, ¿verdad? Un mensajito diciendo, conéctate, ya está empezando la clase de hoy del Instituto Bíblico y compartamos esto, hermanos, para que sea de bendición para otros también. Amén. Bueno, pues hoy es lunes, ¿verdad? De una tarde nublada, lluviosa, aquí en el estado de Aguascalientes. Se siente ya el frío, ¿verdad? Pero gracias a Dios que, mire, Dios nos da de todo. Amén. Y todo debe de ser bien recibido por nosotros y gozarnos por ello, porque Dios es bueno. Amén. Bueno, pues, ¿qué le parece si nos ponemos en las manos del Señor en oración? Le quiero invitar a que se ponga de pie por respeto a la presencia de Dios. Ahí donde usted se encuentra, si puede hacerlo, hágalo. Póngase de pie y vamos a orar todos juntos. Amén. Cierre sus ojos. Señor, te damos las gracias hoy en esta tarde, ya casi noche, Señor, porque nos permites, Señor, compartir de tu palabra un lunes más a través del Instituto Bíblico El Alfarero.
Gracias te damos, Señor, porque este es una herramienta en tus manos. Moldea siervos, moldea siervas de Dios, Señor, para ti, para tu obra. Señor, que la formación que estamos, Señor, recibiendo, que sea una formación, Señor, que nutra nuestra vida con tus palabras. Gracias te damos hoy. Señor, permite que todos ya, Señor, estemos con un corazón dispuesto, nos disponemos nosotros mismos para ello, Señor, y que seamos diligentes, Padre, con todo lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Que lo tomemos con seriedad, que le tomemos, Señor, con responsabilidad. Todo esto, Señor, que tú estás permitiendo, Señor, en nuestras vidas, que es para el bien nuestro y para el bien de tu obra. Pues en tus manos estamos, guíanos, Espíritu Santo, Señor, y que podamos, Señor, seguir aprendiendo, Señor, de ti. Te damos a ti las gracias. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, les quiero, ¿verdad? Comentar que he estado revisando sus cuestionarios, ¿verdad? Nuevamente, en términos generales, puedo decir que están bien. Pongan mucha atención, ¿verdad? Porque hay preguntas de las cuales se dividen en varios incisos y a algunos de ustedes les han faltado, ¿verdad? Contestar algún inciso por ejemplo, de la pregunta 13, ¿verdad? La pregunta de qué es la regeneración. A algunos les ha faltado contestar ese inciso. Entonces, mucha atención, en términos generales están bien. Sin embargo, les pido que pongan mucha atención, ¿verdad? Porque hay detallitos que son muy importantes. Amén. Bueno, el día de hoy nuevamente, ¿verdad? Estaremos enviando el cuestionario correspondiente a la clase del día de hoy. Lo enviamos por WhatsApp, pero si usted que está en otro lugar lo quiere recibir, mándeme un correo electrónico al mío, ¿verdad? Que está aquí abajo en la descripción. Y con gusto le envío el libro, le envío el material. Este libro no lo va a encontrar en ninguna librería. Es un libro, hermanos, que fue diseñado, fue escrito, ¿verdad? Específicamente para el Instituto Bíblico El Alfarero, que el Señor nos permite, ¿verdad? Bueno, pues desarrollar. Amén. Así que, bueno, pues no lo va a encontrar en ningún lado. Así que si usted lo quiere tener, envíeme un correo pidiéndolo. Se lo envío en formato de PDF. Y asimismo los cuestionarios para que usted pueda también darse a la tarea de estudiar todo lo que estamos viendo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a la página número 9 de nuestros manuales de Teología Bíblica número 3, ¿verdad? Y estamos estudiando, si usted bien lo recuerda, la doctrina del Espíritu Santo. Amén. La doctrina del Espíritu Santo. Así que bueno, vamos para allá. Página número 9. Y fíjese qué hermoso, ¿verdad? La clase última, la clase pasada, donde hablamos de cómo el Espíritu Santo es co-creador, ¿verdad? Y hablábamos de que el Espíritu Santo es co-creador de todo el mundo, ¿verdad? Es co-creador incluso de la naturaleza, es co-creador del hombre, es co-creador de la belleza, co-creador del descanso, ¿verdad? Asimismo también el punto importante donde el Espíritu Santo es co-creador del cuerpo humano de Cristo, ¿verdad? Hablamos de la impecabilidad de Cristo, cómo se comprueba esta, cosas preciosas e importantes que hablamos la enseñanza pasada. Asimismo, el Espíritu Santo es co-creador de la nueva naturaleza, amén, de la iglesia, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y qué importante. Yo le recomiendo que siga repasando la clase o las clases anteriores. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo va a ir o va a continuar hablando, ¿verdad? A sus vidas. Amén. Así que bueno, en la página número 9, ahora vamos a hablar lo que viene siendo el punto 2.1.2, donde nos dice que el Espíritu Santo está relacionado con personajes del Antiguo Testamento. Amén. Recuerde que estamos viendo todo esto bajo el contexto de que no se puede ignorar al Espíritu Santo. Sí, muchas denominaciones, muchos grupos de creyentes mencionan, hablan, incluso enseñan que el Espíritu Santo o las operaciones de ya no son vigentes al día de hoy. También encontramos, fíjese bien, atrevimientos, hermano, tan tremendos de afirmaciones de ciertos grupos en los que rechazan completamente al Espíritu Santo. Entonces, esto es algo, hermanos, que no puede ser, ¿verdad? No podemos tapar el sol con un dedo. El Espíritu Santo está presente desde el libro del Génesis
y hasta el del Apocalipsis. Por lo tanto, este es el contexto por el cual le estamos dando esta importancia de vida a la persona del Espíritu Santo a través de todas las páginas de la palabra de Dios. Y obviamente hasta el día de hoy, afirmando que las operaciones del Espíritu Santo siguen palpables y siguen vigentes hasta nuestros días. Amén. Así que bueno, relacionado, fíjese bien, con los personajes del Antiguo Testamento, esto nos habla, ¿verdad?, de cómo el Espíritu Santo trabajó para llevar a cabo, fíjese bien, propósitos muy específicos en la vida de ciertos personajes para beneficiar o afectar para bien al pueblo de Dios. Amén. Pero vamos a comenzar leyendo, ¿verdad? Nuestro manual, tenga su Biblia a la mano, su libreta, ¿verdad? Para estar tomando notas. Igual vamos tal vez a estar anotando algunas cosas aquí atrás en el pizarrón. Entonces, vamos a comenzar a leer. Recuerda, estamos en la página 9, ¿verdad? Donde dice abajo, ¿verdad? En la parte inferior, el Espíritu Santo relacionado con personajes del Antiguo Testamento. Amén. Vamos a comenzar a leer. La clasificación de las múltiples operaciones del Espíritu Santo en ciertos personajes bíblicos y a través de ellos es un estudio por demás provechoso. Sin embargo, antes de intentar un análisis tal, debe quedar bien en claro que en el Antiguo Testamento el Espíritu trabaja de una manera externa. Vino sobre diferentes hombres para dotarlos con diferentes tipos de poderes para diferentes propósitos. Amén. Fíjese bien, nos referimos al hecho de que mencionamos aquí de que el Espíritu Santo trabaja de manera externa a ese hecho precisamente, ¿verdad? De lo que hablábamos la clase pasada en relación a las tres dispensaciones. ¿Lo recuerda? Las tres dispensaciones que van de acuerdo a la manifestación de la Trinidad para con el hombre. Si usted lo recuerda rápidamente, fíjese bien, hablábamos de las tres dispensaciones. ¿Y qué decíamos en relación a estas? Fíjese bien, en la dispensación del Padre, mencionábamos, ¿verdad?, que el Padre trabaja por nosotros. Amén. Es a lo que nos referimos, que es algo externo. Es decir, solamente en momentos muy específicos, el Espíritu de Dios trabajaba en la vida de hombres para llevar un propósito muy particular. Entonces, en la dispensación del Padre, hablábamos de que Dios es por nosotros. ¿Sí? Por nosotros. En la dispensación del Hijo, a ver, recuérdame, ¿de qué hablábamos? En la dispensación del Hijo decíamos que Dios es con nosotros. Amén. ¿Por qué decimos que Dios es con nosotros? Bueno, por el hecho de que Cristo, ¿verdad? El Hijo encarnó, se hizo hombre, ¿verdad? Vino a este mundo y habitó entre nosotros, aunque un periodo corto de tiempo, pero Él vino a este mundo dejando su gloria, fíjese bien, para mostrarnos el camino a la salvación. Amén. Entonces, vimos en la dispensación del Hijo que es Dios habitando con el hombre, habitando con nosotros. Entonces, aquella generación, ¿verdad?, tuvo el privilegio, fíjese bien, de poder ver al Hijo, de poder ver al Hijo de Dios. Amén, qué hermoso, ¿verdad? Ok, ahora, en la tercera dispensación que mencionábamos, en la dispensación del Espíritu, mencionábamos que ahora es Dios en nosotros. Amén. Dios es en nosotros. Fíjese bien, Dios es por nosotros, Dios es con nosotros, y aquí ahora es Dios es en nosotros. Amén. ¿Qué significa? Bueno, pues que ahora fíjese bien, el Espíritu de Él nos hace su habitación. Amén. El Espíritu de Dios está en nosotros, es decir, dentro de nosotros. Habita en nuestras vidas. Amén. Nuestra vida se convierte en el templo del Espíritu de Dios, en la morada del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, fíjense cómo es desde lo general a lo particular, de lo externo a lo interno. Amén.
Es por ello que aquí estamos mencionando como primer punto en el primer párrafo, el hecho de que Dios trabajaba por medio de su espíritu de una manera externa, es decir, todavía no habitaba dentro, ¿verdad? Dentro del hombre, sino que venía al hombre, le visitaba, venía a él con propósitos muy específicos para equiparlo, para misiones, para, no sé, para propósitos muy, pero muy particulares. Amén, como lo vamos a ver ahorita con ciertos personajes. Amén. Entonces es importante recordar esto. Vamos a continuar leyendo. Decimos, aunque es cierto, fíjese, en el siguiente párrafo, aunque es cierto que entró en diversos individuos, ¿verdad? Ahí tenemos algunas citas bíblicas. Su entrada en ellos fue más para realizar una obra interior que para morar en ellos. Es lo que estamos explicando. Aunque andaba entre los hombres, no habitaba en ellos. Amén. El Espíritu Santo vendría a habitar en el hombre, sino hasta el día del Pentecostés. Recuerde que en el día del Pentecostés nace, ¿verdad? Nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el Espíritu Santo quien le da vida, fíjese bien, al cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo que es la iglesia. Amén. Así como le dio vida, fíjese bien, al cuerpo del primer Adán, ¿verdad? Ahí en el huerto, donde Dios crea, fíjese bien, al hombre. Dice que Dios sopló hálito de vida o aliento de vida, puso, ¿verdad? A través de su espíritu en el hombre, fíjese bien. Asimismo, ellos un tipo de la formación, fíjese bien, del cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿verdad? Éramos la iglesia, ¿verdad? Mejor dicho, antes de que el Espíritu Santo viniera, estaba formada por individuos, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo viene y le da vida, entonces forma un edificio con esos individuos en unidad, como piedras vivas, como dice Pedro también, y forma, fíjese bien, el cuerpo espiritual de Cristo sobre la tierra, que es la iglesia. Amén. Así que recuerde esto. La iglesia, más que una organización humana, es un organismo vivo por el Espíritu Santo. Amén. Eso nos debe de hacer pensar, ¿verdad? En relación a que hoy en día la iglesia de Jesucristo se ha convertido en una organización, ¿verdad? Oye, ¿tú de qué organización eres? Oye, ¿de qué denominación? Oye, en tu organización hay esto, aquello, ¿verdad? Y hermanos, no quiere decir que sea mala, fíjese bien, no quiere decir que sea malo tener organización, pero muchas de las veces se le ha dado más prioridad a lo que tiene que ver con la organización humana que estar preocupados por la vida del Espíritu en la iglesia. Eso es lo que debemos de tener cuidado. Amén. Debemos de procurar más el mover, más el fluir del Espíritu en nosotros, que es quien nos da vida, quien nos hace su habitación y así ser el cuerpo espiritual de Jesucristo sobre la tierra, la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle vuelta a la página, ¿verdad? Vamos a la página número 10 y vamos a continuar leyendo. En el Nuevo Testamento, donde tenemos una revelación más completa y final de las actividades del Espíritu, se enfatiza con más fuerza su obra interior. Esto en el Nuevo Testamento. Ahora viene, fíjese, no solamente sobre los hombres, sino a sus corazones, para quedarse allí hasta que mueran o hasta la traslación cuando venga el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí tenemos la cita preciosa de Juan 14, versículo 16. ¿Qué nos dice? Vamos a leerla, ¿verdad? Algunas citas. Yo le voy a pedir que las lea, ¿verdad? Cuando repase el tema, pero en su mayoría otras sí las vamos a estar leyendo aquí. En Juan 14, 16, que es un pasaje conocido, fíjese bien, nos dice la palabra del Señor así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es por ello que menciono aquí que sea verdad que muramos en Cristo, es decir, dormir, o bien que aguardemos a la promesa que la iglesia gentil, que la iglesia cristiana hemos esperado, ¿verdad? Desde hace casi 2000 años. Amén. Recibir al Señor en el aire. Amén. Y así como dice Pablo ahí en Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Este pasaje precioso, capítulo 4, al final donde dice, en el verso 17 dice, y así estaremos siempre
con el Señor. Confirma las palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Donde dice, esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre, sea que muramos o que vayamos a las nubes. Amén. Fíjese bien, vamos a continuar leyendo. Su venida en el Antiguo Testamento era intermitente, es decir, para misiones específicas. Pero en el Nuevo Testamento, el Cristo, fíjese bien, glorificado, lo envió como un don permanente a cada uno de nosotros. Amén. Ahora sigamos sus huellas por el Antiguo Testamento. Note la diferencia. Fíjese bien, la diferencia aquí radica principalmente en lo siguiente. Lo voy a escribir aquí, ¿verdad? En esta parte, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recuerde que la iglesia, ¿verdad? Estamos en esta parte. La iglesia gentil, la iglesia del Señor Jesucristo, estamos en la parte del Nuevo Testamento. Amén. Seguimos todavía en esta era. En el Antiguo Testamento, fíjese bien, el Espíritu Santo venía de forma intermitente, ¿sí? Es decir, para propósitos muy específicos, misiones muy particulares, amén, eventualmente, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia, el Espíritu Santo, fíjese bien, la hace su habitación. Es decir, está permanentemente con nosotros. Amén. Entonces, fíjese lo que voy a decir. Si lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento nos va a sorprender de cómo el Espíritu Santo trabajó en la vida de hombres y de mujeres de una forma intermitente, es decir, no habitando entre ellos permanentemente, entonces, ahora que nosotros tenemos al Espíritu Santo de forma permanente, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas? Sí, me estoy explicando. Si en el Antiguo Testamento nos sorprende el poder del Espíritu a través de los hombres que se dejaron usar por él, ahora que el Espíritu Santo está permanentemente con nosotros, ¿por qué no lo dejamos, fíjese bien, trabajar en nuestras vidas de manera que use esta para la edificación de la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Me explico? Aquellos hombres en el Antiguo Testamento no tuvieron el privilegio que nosotros tenemos. Ellos solamente lo experimentaron en ciertos momentos de sus vidas. Algunos de ellos solamente en una ocasión en su vida. Y nosotros que lo tenemos a él de forma permanente, ¿qué nos pasa? ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Se da cuenta del desperdicio tan grande que cometemos de la persona del Espíritu Santo, de los recursos poderosos de Dios espirituales en nuestras vidas? Ay, 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 diga conmigo, ay, ay, ay. Amén. Vamos a continuar. Inciso A. Fíjese bien, aquí mencionamos cómo se ve en gobernantes y reyes, es decir, el Espíritu Santo en gobernantes y en reyes. Amén. Vamos a comenzar. Fíjese bien. El Espíritu como dispensador de las bendiciones, es decir, el que reparte las bendiciones, como ejecutivo de la deidad, es decir, el que lleva a cabo el poder, es decir, la acción, ¿verdad?, de parte de Dios, de la Trinidad, dice, otorga capacidades administrativas de gobierno y legislativas. Él inspiró la capacidad de dirección, la eficiencia militar y todas las funciones de gobierno, legislativas, ejecutivas o judiciales, la dirección de las tropas y la defensa del país. Amén. Qué tremendo es esto que acabamos de leer, hermano. Mire, a veces nada más le atribuimos al Espíritu Santo cosas que tienen que ver con el corazón, con el alma, sí, con ciertas sanidades, milagros. Pero el Espíritu Santo, hermano, fíjese bien, inspiró, realizó una obra muy particular en el ámbito de todo lo que tiene que ver el gobierno, la dirección, ¿sí?, la legislación, todo, hermano, lo concerniente incluso a estrategias militares, organización, fíjese bien, qué precioso. Vamos a ver ciertos personajes. Tenemos el caso de José. Fíjese bien, José recibió poder administrativo y de gobierno. Amén, en Génesis 41:39. Esto, ¿verdad? Cuando el faraón dice,
¿Quién más? Cuando José interpreta los sueños del faraón, le dice José al faraón, ¿verdad? Le dice, búsquese ahora un hombre en cuya vida habite, ¿verdad? Un espíritu de sabiduría, un hombre honrado. Y mismo José le da ciertas características apropiadas para el puesto que faraón necesitaba para poder administrar al país, primeramente en los 7 años donde iba a haber abundancia y después también durante los 7 años de escasez. Entonces, se requería, fíjese bien, a veces nosotros vemos la historia de José en ese punto como algo bonito, ¿verdad? De que en José se cumplieron las promesas de Dios. Pero la tarea, fíjese bien, de administrar al país en la abundancia debía de ser de un hombre responsable, cuyo corazón fuera honrado y transparente primeramente delante de Dios y después para darle cuentas, en este caso al faraón. Imagínese durante los primeros 7 años de abundancia que en ese puesto quedara un hombre al que le gustara, hermano, quedarse con la riqueza para sí mismo. ¿Qué iba a hacer del país? Se da cuenta que se requería un hombre honrado. Y entonces, fíjese bien, durante los años de escasez también, ¿verdad? Porque ese hombre podría, fíjese bien cómo decirlo, castigar al pueblo, ¿verdad? Y únicamente venderles raciones muy pequeñas por cantidades exorbitantes de riqueza o de dinero o de bienes, ¿sí? Se requería, fíjese bien, que también esa persona honrada en los tiempos de escasez, fíjese bien, llevara a cabo lo mejor para el mismo pueblo y así darle cuentas, buenas cuentas al faraón. Entonces, dése cuenta cómo el Espíritu Santo, deje que Dios hable a su vida, cómo el Espíritu Santo nos debe de capacitar, para que no solamente en la escasez, sino para que también en la abundancia, fíjese bien, tengamos temor de Dios. Amén. A veces hacemos cosas por quedar bien, por aparentar algo. Y fíjese bien, aunque el Espíritu Santo está en nosotros, le ignoramos. A veces Él nos dice, ya no gastes, ya no pidas dinero, ya no compres. Cuida, ¿verdad? Lo que Dios te da, ¿sí? Utiliza bien los recursos que Dios te da. Siembra en los lugares correctos. Pero a nosotros, ¿qué nos gusta? Despilfarrar, quedar bien, dar una fachada. Y a veces a costa, fíjese bien, de endeudamientos que después nos quitan el sueño, nos roban la paz, no nos alcanza con lo que ganamos. ¿Y cómo vamos a pagar todo eso? Hermano, yo menciono esto por el hecho de que el Espíritu Santo utilizaría a José para que en la abundancia, así como en la escasez, él fuera una persona con temor de Dios por el Espíritu Santo que lo llenó para llevar a cabo estas funciones y así, fíjese bien, no solamente Egipto y Faraón estuvieran bien, sino preservar la vida de la nación de Israel, que fue el propósito por el cual Dios levantó a José. Amén. Para preservar la vida del pueblo de Dios. ¿Qué le parece esto? Si el Espíritu Santo habita con nosotros, ¿no cree que debiéramos de hacer caso a esto? Amén. Tener cuidado con lo que ganamos, con lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con ello? Amén. Y no, fíjese bien, andar haciendo cosas que después, hermanos, nos van a quitar, fíjese bien, la paz, la tranquilidad. Y vamos a andar, hermanos, sintiéndonos mal. Se da cuenta de la comparación que hice hace un momento. ¿Sí? José podría decirnos, bueno, conmigo vino el Espíritu de Dios y me llevó a llevar a cabo esta tarea en un tiempo específico. Pero él podría decir, fíjese bien, José podría decirnos, pero ustedes que tienen permanentemente al Espíritu de Dios en sus vidas, ¿cuánto más debieran de hacer de lo que yo hice? Ay, ay, ay. ¿Qué le parece? Mire, a veces no hallamos cómo administrar lo que Dios nos da, ¿verdad? Despilfarramos mucho, ¿sí? Estos últimos domingos yo he estado mencionando mucho de
de tener cuidado de que en estas fechas, mire, Dios bendice, ¿verdad? Los trabajos de muchos. Amén. Cuiden lo que Dios les da, ahorren, ¿verdad? Tengan cuidado. Y también algo que he mencionado de la mejor manera de cuidar lo que Dios nos da, fíjese bien, es dar a la obra de Dios. Es como poner un sello, una garantía sobre lo que Dios nos da. Amén. Bueno, es un paréntesis. Amén. Fíjese bien, vamos a ver al siguiente, ¿verdad? Al siguiente, perdón, estamos todavía en el punto de José. Vamos a seguir leyendo ahí porque nada más leímos el principio, ¿verdad? Continuamos ahí leyendo después de la cita de Génesis 41:39 lo siguiente. Por el Espíritu José recibió sabiduría política y gobernó sabiamente y en buena forma para Faraón. Muchos problemas nacionales, fíjese, cesarían si los gobernantes eligieran hombres llenos del Espíritu con capacidad administrativa, tal como lo hizo Faraón. Amén. Mire, eso debiera de ser, ¿verdad? Lo ideal. Sin embargo, nos damos cuenta, como ayer también lo mencioné al principio de la prédica, le invito a que la vea si no lo ha hecho, ¿verdad? Mencionaba que Saulo y Bernabé eran servidores, ¿verdad? Eran, cuando dice que estaban ministrando al Señor, ellos los convertía en servidores, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de esta, es decir, en un ámbito público. Y mencionaba yo que un servidor público trabajaba, fíjese bien, para el pueblo, para la sociedad, bajo sus propias expensas. Es decir, no recibía un sueldo para que hiciera determinadas tareas, no, sino que se las arreglaba de manera personal para poder hacer ese servicio tanto dentro como fuera de la iglesia. Y mencionaba yo, ¿verdad?, que si las cosas fueran así en muchas sociedades del mundo, mire, habría menos corrupción. Sin embargo, vemos lo contrario. Pero gracias a Dios, fíjese bien, gracias a Dios, que por su Espíritu llevó a cabo una tarea específica en un hombre como José, para que Faraón lo distinguiera de entre todos y lo pusiera como responsable de su gobierno, de su administración, en un tiempo que vendría, ¿verdad?, muy complicado. Y asimismo, preservar la vida a su familia, la familia de José, es decir, al pueblo de Dios. Amén. Vamos a ver al siguiente personaje, Moisés. Moisés y los 70 ancianos, fíjese bien, fueron dotados con capacidades para dirigir. Ahí tenemos la cita, números 11, ¿verdad? Del 17 al 29. Recuerde a Jetro. Jetro, el suegro de Moisés, lo ve muy cargado, lo ve muy agotado, ¿verdad? Y le dice, si sigues así, vas a morir. ¿Qué estás haciendo? ¿Eso quieres? Y entonces le dice, pon, ¿verdad? Pon príncipes, pon ancianos que te ayuden a gobernar a la nación. Y lo difícil, lo complicado, eso sí que te lo traigan a ti, pero de lo demás, déjalos a ellos, delégales a ellos. Fíjese bien, y aquí dice, aquí leemos que el Espíritu repartió la carga del pueblo que Moisés solo había llevado y la distribuyó entre los ancianos escogidos. Amén. Fíjese que este pasaje es el pasaje favorito de aquellos, ¿verdad?, que ven al pastor cargado de actividades, cargado incluso hasta en el ámbito material, que lo ven cargado, hermano, de muchas cosas. Este pasaje es favorito de esas personas. Pero ¿sabe qué pasa a veces con esas personas? Que nada más les gusta decir, pero no les gusta participar. Y acuérdese lo que decimos en la iglesia, el que propone, ¿qué? El que propone, pone. Amén. Así que bueno, hermanos, si usted ve a su líder, usted ve a su pastor cargado de trabajo, pues no solamente proponga, sino póngase para que le ayude. Amén. Y mire, a lo que vamos en este punto es que el Espíritu Santo obró en la vida de Jetro, obró en la vida de los ancianos que ayudarían a Moisés. ¿Para qué? En Jetro, para dar, fíjese bien, la propuesta. Amén. Pero en los ancianos, para ayudarle a Moisés con la carga de toda la congregación de Israel. Amén. Y todos sabemos que eso fue lo que hizo Moisés. Repartió la carga, repartió la responsabilidad, y eso redundó en un mejor, fíjese bien, descanso y calidad de vida para el siervo de Dios. Amén. A veces nos preocupamos, ¿verdad? Porque
el pastor, o mejor dicho, nos debiéramos de preocupar, ¿verdad? Porque nuestros pastores estuvieran bien. Pero fíjese, no nada más en términos de la carga espiritual. ¿Por qué no nos preocupamos en términos de la carga material? ¿Sí? ¿Usted qué come? ¿Qué come su pastor? ¿Usted cómo vive? ¿Cómo vive su pastor? ¿Me explico? A veces eso no nos preocupamos, ¿verdad? A veces nada más nos preocupamos porque el pastor predique bien, porque, no sé, ayudarle con ciertas tareitas, ¿verdad? Y sentimos que ya hicimos nuestra parte. No, 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 no. Preocúpese también por el área material. Preocúpese en todas las áreas. Amén. Es lo bíblico, ¿no? No crea que le estoy diciendo esto por conveniencia. No, hermano, es lo bíblico. Acuérdese lo que hemos enseñado. No se puede separar, fíjese bien, lo material de lo espiritual. Las dos cosas van juntas, en orden, correctamente, ¿verdad? Lo hemos visto en las enseñanzas de Jesús, lo hemos visto en los evangelios, en las cartas de Pablo, lo hemos visto a lo largo, hermano, de toda la palabra de Dios. Amén. Así que debiera de ser algo que debiéramos de considerar. ¿No lo cree? Fíjese bien. Vamos ahora al siguiente, que es Josué. Josué fue preparado por el Espíritu como sucesor de Moisés, ¿verdad? En Números 27, pero también en Deuteronomio. Bueno, lleno del Espíritu, fíjese bien, espíritu de sabiduría, Josué se hizo famoso como caudillo y conductor de Israel. Es bueno, fíjese bien, cuando un caudillo lleno del Espíritu sucede a otro. Amén. ¿Qué vemos con Josué? Mire, Josué era el más apto para quedarse como sucesor de Moisés. ¿Por qué el más apto? Bueno, porque Josué, fíjese bien, era el sirviente de Moisés. Dedicó su vida para servir a su señor Moisés. Entonces, ¿quién más conocía el oficio de Moisés sino aquel que era considerado su servidor, su esclavo? Entonces, es por ello que cuando Dios habla con Moisés respecto a que él no iba a entrar a la tierra, la preocupación de Moisés era que quien se quedara en el cargo de él fuera alguien que conociera, fíjese bien, su oficio, ¿sí? Entonces es por ello que mismo Moisés menciona a Josué delante de Dios para recomendarlo, por así decirlo. Amén. Moisés mismo sabía que Josué era el más capacitado para llevar a cabo esa tarea. Entonces, ¿qué hizo Josué? Josué, hermanos, al quedar como sucesor, ¿sabe qué hizo? Se prestó para Dios. Le dijo al Espíritu Santo, obra en mí. Yo no podré meter a este pueblo por mí mismo. Vi cómo mi Señor Moisés batalló con este pueblo. Yo te necesito a ti, Señor. Y es por ello, ¿verdad?, que al principio del libro de Josué vemos palabras tremendas, fíjese bien, preciosas y poderosas de parte de Dios para con Josué, pero también de Josué para con Dios, donde Josué le dice, si tú no vas delante de mí, dice, yo no voy a poder, ¿verdad? Donde yo vaya, necesito que tú vayas delante de mí. Josué necesitaba esa garantía. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo se la dio. ¿Por qué? Porque así es el Espíritu Santo. Amén. Ojalá todos aquellos, fíjese bien, todos aquellos que estamos en responsabilidad, hiciéramos lo que Josué. No diéramos un paso antes de que el Espíritu de Dios estuviera en nosotros. Es decir, pedir que el Espíritu Santo nos capacite para avanzar. Sea en el ámbito, fíjese bien, de la iglesia o hasta en el ámbito de nuestras familias. Bien haríamos como papás, fíjese bien, el pedir la guianza del Espíritu de Dios, la dirección del Espíritu de Dios para guiar a nuestros hijos, guiar a nuestra familia, ser verdaderamente, fíjese bien, esos varones de Dios en nuestros hogares, esos sacerdotes de Dios en nuestros hogares, ¿verdad? Y no andarle haciendo caso a los compañeros de trabajo, a la televisión, al compadre, a la familia, no, sino no movernos hasta que el Espíritu de Dios nos capacite para hacerlo aún desde la casa. ¿Cuánto más, hermano, hermana, en cosas de la iglesia? Amén. Esto nos haría bien a muchos siervos de Dios, a muchos pastores, muchos ministros, que mire,
Se conducen en la iglesia del Señor como si fuera de ellos. Se apropian de la obra de Dios, ¿sí? La manipulan, la controlan, se imponen sobre ella, ¿sí? Llevan a cabo, fíjese bien, cosas terribles en la iglesia. ¿Recuerda el video que mandé en el grupo de servidores de WhatsApp? Ese video me lo compartió un hermano de los servidores, ¿verdad? Nuestro hermano Juan. Y al final me decía, ¿será cierto esto, pastor? Y yo le dije primeramente a él antes de enviar el video. ¿Cuál video? El video de la pastora, ¿verdad? Que empieza muy humilde, ¿verdad? Ahí en el púlpito y se fijó cómo está adornado todo. Todo como si fuera de oro, ¿verdad? Empieza muy humilde y luego les empieza a pedir, ¿verdad? Cantidades exorbitantes de dinero. Fíjese, no para la obra de Dios, sino para ella, ¿sí? Bajo el pretexto de llevar a cabo la obra de Dios. Pero mire, yo le comentaba, ¿verdad? A nuestro hermano Juan, yo le decía, mira, este video parece fabricado, parece una ironía, es una burla. Le digo, pero lamentablemente sí existe eso dentro de las iglesias. Es por eso que yo hacía el comentario con los servidores de que puede parecer fabricado, exagerado y hasta una burla. Les dije, pero mucho de eso se vive en muchas congregaciones cristianas. Abusos, manipulaciones, fíjese bien, se despoja la gente, ¿sí? Se despeluca la gente, ¿verdad? Se utiliza ese término, ¿verdad? Hay otro término, no lo recuerdo, pero señalan estos términos el despojar a la gente prácticamente de lo que tenga, de todo lo que tenga. Eso está mal. El Señor nos puso para servir, no para ser servidos. El ejemplo lo tenemos de Jesús. Él vino para servir, no para ser servido. Así que siervos de Dios, ministros que me están escuchando, necesitamos servir a la obra y no servirnos de la obra. Amén. Cuidemos ese aspecto, porque esto ha lastimado a mucha gente y el Señor nos va a pedir cuentas de todo eso. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado. Josué nos muestra, fíjese bien, el siervo de Dios con temor de Dios, que antes de moverse le dice, si tú no vas conmigo, no me muevo. La respuesta de Dios fue, perfecto, Josué. Esa actitud me gusta. Como me estás pidiendo a mí en tu vida, voy a obrar de esa manera. Y entonces Dios capacita a Josué, le da las estrategias, le da los planos, le da toda la forma para la conquista de la tierra de Canaán. Amén. Entonces, hermanos, no nos movamos si tenemos al Espíritu de Dios. Mire, la reflexión esta la voy a hacer en cada punto. Si de forma intermitente el Espíritu de Dios actuó en José, en Moisés y ahora en Josué, cuánto más que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros de forma permanente, debiéramos de ser dirigidos por Él. ¿Se da cuenta? Vamos a ver al siguiente personaje, Saúl. Saúl estuvo asociado con el Espíritu en forma triple, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por qué. Bueno, por el Espíritu se le dio otro corazón para que profetizara. Ahí vemos dos de lo triple, ahí vemos dos formas. La primera, en que su corazón cambió. Amén. ¿Para qué? Para que éste profetizara, hablara la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí viene la cita en Primera de Samuel. Y también por el Espíritu manifestó una ira sana y justa, ¿verdad? Allí en Primera de Samuel, capítulo 16, cuando vienen los filisteos, fíjese bien, a hacerle la guerra a la nación de Israel, ¿verdad? Cuando salía un paladín llamado Goliat, ¿verdad? A desafiar a los escuadrones, a desafiar al ejército de Israel. Bueno, pues ahí estaba Saúl, ¿verdad? Haciéndole frente, pero aunque ni él salía a la batalla, ni ninguno de sus hombres se animaba. Sin embargo, allí estaba él, ¿verdad? Respondiendo con ese celo de parte de Dios ante la amenaza de los filisteos. Ahora, fíjese bien. ¿Qué vemos con Saúl? Fue intermitente las veces que Saúl obedeció al Señor. Sí permitió que en algunos momentos su corazón cambiara para obedecer a Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo se manifestó en él. Sin embargo,
no pudo mantenerse en ello por causa de la debilidad de corazón que tenía, de la baja estima, por causa de su orgullo, de querer la fama para sí mismo y obviamente porque él era pequeño ante sus propios ojos. De esa baja autoestima, ese corazón quebrado, esas emociones quebradas que él tenía. ¿Sabe de qué nos habla Saúl? Mucha atención aquí. Nos habla de lo que pasa hoy en día. Hoy en día vemos cristianos, fíjese bien, mucha atención. Vemos cristianos que de pronto sirven a Dios, predican, profetizan, que están evangelizando, que su corazón vemos cómo se presta para Dios y cambia. Y decimos, wow, gloria a Dios por la vida de fulano, perengano, ¿verdad? Que cómo sirve a Dios. Pero ¿qué vemos al poco tiempo? Que fue solamente un destello, que fue solamente un chispazo, hermano, porque no se mantuvieron en eso. ¿Por qué? Pues por las preferencias o las debilidades de su corazón. Eso es lo que nos muestra Saúl. A veces es el orgullo, a veces es la soberbia, la baja estima, a veces es, fíjese bien, los traumas del pasado, los que hacen que la presencia del Espíritu de Dios no le permitamos que trabaje de una manera completa y nos limitamos a que yo no puedo, no quiero, quién soy yo, no voy a poder, no le creo a Dios, ¿verdad? Y nos limitamos más, fíjese bien, a sentir todo aquello antes que dejar que el Espíritu de Dios trabaje. Y eso nos convierte en servidores o en cristianos de temporadas, ¿verdad? La primera temporada, ¿verdad? Y luego después un descansote. Y luego después viene la segunda temporada, como las series de televisión, ¿verdad? Servimos a Dios por temporadas, ¿no? No debe de ser por temporadas, debe de ser permanentemente. Amén. Que nuestra vida no sea fluctuante, que no sea como las ondas del mar que son llevadas por doquiera. De todo esto nos habla Pablo, nos habla Pedro, nos habla incluso Santiago. Amén. Que nuestra vida manifieste una constancia, una perseverancia, una permanencia. Amén. Y no estar sirviendo a Dios, ¿verdad? A veces en la iglesia vemos así. Mira, ahorita el hermano ya está sirviendo otra vez a Dios. Y ya sabemos que lo va a dejar de hacer y que otra vez, ¿verdad? Va a venir con mucho ímpetu y wow, y se va a querer comer al mundo y la iglesia para servir a Dios. Y luego otra vez, ahí va la lona, se desanima, se desaparece incluso, y luego otra vez vuelve, y así va y viene, así va y viene. No, hermanos. Debemos de estar bien en nuestros corazones, permitiendo que el Espíritu Santo nos sane. Es por ello que el día de ayer, yo recomiendo la predicación. El día de ayer enfocamos a que nuestro servicio a Dios debe de estar, fíjese bien, tanto dentro como fuera de la iglesia, pero todo ello acompañado de los recursos espirituales de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos inconstantes ni inestables, sino permanentes, constantes, firmes en el Señor. Y entonces el Espíritu Santo habla y nos aparta para sus propósitos específicos. Amén. Entonces es por ello que ayer ministramos también, fíjese bien, sanidad del alma, sanidad del corazón, sanidad de las emociones, de la voluntad. ¿Por qué? Porque a veces la obra de Dios, fíjese bien, no se cumple en nuestra vida porque estamos quebrados emocionalmente, por un abuso, un trauma, un mal recuerdo, una mala experiencia. Estamos quebrados, y cuando estamos quebrados, la obra de Dios en nuestras vidas es por temporadas. ¿Quiere usted que sea algo permanente? Deje que el Espíritu Santo sane su interior. Amén. Que de hecho estoy preparando un libro de eso y un curso también que quiero compartir aquí en las transmisiones para todos ustedes. Amén. Un curso, ¿verdad?, que hable sobre la curación de los traumas emocionales, lo que tiene que ver con el hombre interior. Amén. Con lo que hay en nuestra vida interiormente. Si Dios lo permite, yo espero. Mire, es que hay tantas cosas que hacer, hermano, que yo necesito que el día tenga más de 24 horas, ¿verdad? Y que tenga más de 7 días a la semana. Pero me trato de organizar y es por ello que a veces, mira, aunque no quiera, termino desvelándome mucho, porque en las noches es cuando tengo el tiempo de sentarme a escribir,
en la computadora, en mis libros, en todo esto. Y es cuando tengo el tiempo de hacer ese tipo de trabajo. Todo el día andamos para arriba y para abajo, ¿verdad? Haciendo la obra de Dios, pero si Dios lo permite, lo queremos llevar a cabo pronto. Amén. Pronto para que sea de bendición la sanidad del alma. Amén. Gloria al Señor. Entonces lo voy a anunciar antes para que usted invite también y lo comparta con sus amistades, con gente inconversa, con gente cristiana, para que sea de bendición. Amén. Entonces, volviendo al punto, Saúl, hermanos, nos muestra esto. Si él hubiera permitido sanar su corazón, hubiera sido un rey distinto, un rey diferente. Amén. Pero bueno, en él se quebró, fíjese bien, la presencia de Dios, los propósitos de Dios se quebraron en él. Él no tuvo la consistencia en su hombre interior para llevar a cabo el obedecer a Dios, y Dios lo desechó y se buscó a un varón conforme al corazón de Dios. Saúl, fíjese bien, fue la elección del hombre, pero David sería la elección de Dios. Amén. Es una gran diferencia. Amén. Vamos a ver precisamente a David en el siguiente punto. Fíjese bien, David fue dotado por el Espíritu para que pudiera reinar, ¿sí? Y también, ¿qué? Escribir. Hermanos, los salmos, ¿verdad? Qué preciosas composiciones, ¿verdad? En las que el Espíritu Santo inspiró a este siervo de Dios. Fíjese bien, por el Espíritu fue ungido rey, allí en Primera de Samuel, y por el Espíritu compuso todos sus salmos, ¿verdad? Estas referencias las encontramos en Mateo, en Hechos y en el libro a los Hebreos. Amén. Entonces, ¿quién fue David, hermanos? Mire, David fue un siervo de Dios, ¿sí? A veces la gente se fija en el pecado que cometió David. ¿Para qué? Para desacreditarlo. Sin embargo, le voy a decir una cosa, escuche con atención. Sí pecó, sí falló, pero el arrepentimiento que él tuvo en su vida continuó con la marca de que él era escogido por Dios. ¿Por qué? Porque si David no se arrepiente, eso hubiera hablado, fíjese bien, de que ya no era el siervo que Dios había escogido. No sé si me explico. Por causa de que David, cuando pecó, le cae el 20, ¿verdad? Cuando viene el profeta y le dice, tú eres ese hombre que hizo tal pecado, él se arrepintió. Si él no se hubiera arrepentido, él hubiera dejado de ser el siervo de Dios para lo que Dios lo había llamado. Pero el arrepentimiento en su vida nos muestra, fíjese bien, no solamente la elección de Dios para que fuera su siervo, sino la calidad del siervo de Dios que él era. Es algo complicado, hermanos, de explicar. Pero un siervo de Dios, fíjese bien, se ve su condición espiritual, su calidad de ser siervo de Dios, no solamente en lo bueno, sino cómo reacciona aún en lo malo. Porque a lo malo, fíjese bien, por medio del arrepentimiento le da la espalda. Puede cometer algún error, pero su calidad, fíjese bien, de arrepentimiento marca que sigue siendo el siervo de Dios. Es algo difícil de entender, sin embargo, lo expliqué en enseñanzas pasadas, ¿verdad? Del Instituto Bíblico. ¿Sí? Cuando hablamos de la materia de neumatología bíblica, lo recuerda, en relación al liderazgo espiritual. Amén. Vea la vida de Pedro. Pedro cometió muchos errores en su vida, ¿sí? Muchos errores en su vida, aún ya teniendo al Espíritu Santo. Pero eso no hizo que él dejara de ser el siervo de Dios. Eso lo convirtió en un mejor siervo de Dios. ¿Por qué? Porque enmendó sus errores, se arrepintió de sus errores y aprendió y siguió adelante. Entonces, es lo que le estoy explicando. Amén. Lo que hizo David, fíjese bien, fue obedecer a Dios, cumplir con los planes de Dios en su vida. ¿Y quién lo capacitó para ello? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿usted ha cometido errores? Sea ese siervo, sierva de Dios, por medio de permitirle a Él que a través del arrepentimiento
del cambio en su vida, usted se aleje de esos errores. Se aleje de eso. Amén. Y siga la línea de ser el siervo o la sierva de Dios. Amén. Conviértase en una persona de calidad espiritual. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, David, hay mucho que hablar de este personaje, ¿verdad? No por nada, hermano, es conocido como el varón conforme al corazón de Dios. He escuchado personas que dicen que cuando David pecó, dejó de ser conforme al corazón de Dios. Al contrario, como le he explicado, todo ello lo confirmó más en el título que Dios le dio. Un varón conforme al corazón de Dios. Conforme a mi corazón, al corazón de Dios. Amén. Es tremendo, hermano. Miren, la iglesia, y me refiero a la iglesia en general, ¿verdad? Necesitamos, hermano, tener la perspectiva correcta de lo que es la gracia, de lo que es el amor de Dios. No confundir estas con el libertinaje y el permiso para pecar. No, sino para entender el corazón de Dios, el corazón de Jesús. Amén. Vamos a continuar. Amasai, ¿sí? Amasai. ¿Quién fue Amasai? Bueno, pues Amasai, hermanos, fue un personaje, ¿verdad? Un rey, ¿sí? Que también fue utilizado por Dios, por el Espíritu de Dios. Amasai sería un estratega militar, un general, sería una persona, hermano, que el Espíritu de Dios tomaría para llevar a cabo, fíjese bien, una libertad, un propósito, un reinado justo de parte de Dios. Amén. Vamos a leer esto. Allí en Primera de Crónicas 12:18 está la cita. Bueno, Amasai recibió valor físico y moral. Y en estos días de apostasía, fíjese, ciertamente necesitamos hombres del calibre de Amasai, que puedan decirle a Cristo lo que Amasai le dijo a David: por ti y contigo. Amén. Este personaje, hermanos, en la vida del rey David, fíjese bien, se convirtió, ¿cómo decirlo? Se convirtió en una bendición, ¿sí? Se convirtió en alguien, hermano, que apoyó, en alguien que en lugar de estorbar, favoreció, ¿sí? Es por ello, ¿verdad?, que este hombre, este siervo, este estratega, este capitán, este general, hermanos, pues le dice palabras tan importantes a David en un momento en las que él necesitaba, hermano, ese tipo de apoyo, esa fortaleza, ¿verdad?, para cumplir con las órdenes de Dios. Hermano, ¿qué habla Dios a su vida a través de la vida de Amasai? Lea el capítulo, lea la historia completa, ¿sí? Pero sabe que este tipo de hombres se requieren hoy en día dentro de las congregaciones. Hombres que apoyen, que favorezcan, hombres que, como lo hemos dicho en las predicaciones de los domingos, tengan un corazón como el de Bernabé, que edifican, que median, que solucionan, que aportan, que apoyan, que se entregan. Hermano, este tipo de hombres hacen falta dentro de la iglesia. Amén. Y sabe una cosa, mire, le voy a decir algo que un servidor hace. Yo le digo a mi esposa, le digo, mira, en la iglesia procuro conducirme, ¿verdad?, como si yo ahí en la iglesia tuviera a mi pastor. Entonces, no quiero perder el sentir, le digo, de mi servicio a Dios, ¿sí? A veces cuando uno está en el pastorado, hermanos, se pierde eso por las fricciones tan fuertes que se dan con la gente, los encontronazos, el pecado. El pecado, mire, nos alcanza tanto que a veces nos lleva a perder la alegría, el gusto, el amor por el servir. Entonces yo le digo a mi esposa, le digo, mira, yo en la iglesia me voy a comportar como si allí en la iglesia estuviera el pastor. O sea, como si yo fuera un servidor más, ¿sí? Y eso me ha ayudado mucho, hermano. No sé si me explico con esto. Me ha ayudado mucho para mantenerme libre de tantas cosas. Y hago las cosas como si yo le diera cuentas, fíjese bien, al pastor, ¿verdad? Que en este caso, pues, el Señor me ha puesto como pastor en la iglesia, pero yo hago las cosas como si yo le fuera a dar cuentas al pastor. Amén.
Y bueno, pues mi pastor, hermano, pues es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, fíjese, menciono esto en el caso de lo de Amasai, porque hacen falta hombres así. Amén. Que estén dispuestos, que den de su tiempo, aún de sus recursos, que amen la obra de Dios, que no la vean con interés, que no la vean nada más como yo hago lo que me corresponde y ya, no, sino que se entreguen, que se den, que amen la obra de Dios, que se conviertan en bendición para la obra de Dios y no verla con conveniencias, de lo que me puedan dar, de lo que yo pueda recibir, del prestigio o el estatus que la obra de Dios me dé. No, 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 no. Ser como este siervo de Dios y entregarnos a la obra de Dios. Amén. Gloria al Señor, hermano. ¿Qué le parece si continuamos? Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien. Daniel. Amén. Tenemos a Daniel ahí en la página número 11. Y fíjese, y estamos hablando nada más de los principales, por así decirlo, pero podríamos, no hombre, pasarnos horas hablando de muchos personajes que sirvieron a Dios, que se prestaron al Espíritu. Amén. Pero vamos ahora con Daniel. Daniel recibió la capacidad de ser intérprete y gobernador, ¿sí? Este primer ministro de Babilonia, fíjese, fue ayudado por el Espíritu de una manera doble, ¿sí? Le dio poder de interpretar sueños, ¿verdad? Ahí están las citas, pero también le dio sabiduría política y administrativa. Eso también lo vemos en Daniel, ahí capítulo 5 y capítulo 6, ¿sí? Fíjese bien, Daniel, un joven, príncipes del pueblo de Israel, jovencitos, ¿verdad? Escogidos para estar en el palacio de Nabucodonosor, a quienes se les iba a preparar y tratar de una manera distinta. Bueno, aún así, todos conocemos la historia como Daniel y sus amigos no quisieron la preparación que el rey les quería dar a todos ellos como jóvenes hebreos, ¿verdad? Ellos se abstuvieron de la comida del rey y prefirieron las verduritas, ¿verdad? La frutita, el juguito, prefirieron las legumbres, prefirieron lo sano, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado? Que el rostro de ellos, la salud de ellos, pues estaba muchísimo mejor que la de todos los demás. Bueno, fíjese bien, las decisiones de Daniel le llevaron a ¿qué? Le llevaron a ser un recipiente de la presencia de Dios. Es por eso que cuando el rey Nabucodonosor tiene esos sueños, no hubo ni mago, ni sabio, ni astrólogo que se los pudiera interpretar. Pero sí hubo uno, ¿verdad? Quien por sus decisiones se convirtió en ese recipiente de la presencia de Dios. ¿Y a qué lo llevó eso? A poder interpretar con punto y coma, con lujo de detalles, los sueños de Nabucodonosor. ¿Qué le parece? Amén. Y entonces, no solamente, fíjese bien, vemos en Daniel esos dones preciosos de ciencia, de discernimiento y de sabiduría, sino que el Espíritu Santo a través de estos dones lo capacitó para que pudiera gobernar, para que pudiera administrar. Amén. Entonces, hermano, fíjese bien. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que las decisiones que nosotros tomemos determinan, fíjese bien, la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, como el caso que ponía al principio, ¿verdad? De cuando despilfarramos lo material. Hermano, aunque el Espíritu Santo nos redarguya y nos hable y nos diga, no lo hagas, cuidado, cuida, ahorra, o sea, las decisiones que yo tome hacen a un lado la voz del Espíritu Santo. ¿Y eso a qué me lleva? A pagar las consecuencias, ¿sí? Y después a clamar a Dios y decirle, Señor, obra para que me presten el dinero para pagar mis deudas. Ábreme puertas en el banco para que me autoricen el crédito. Que me presten dinero aquí y allá para solventar lo que debo, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? Diciéndonos, pues, si me hubieras escuchado desde un principio, no tendrías o no te verías en esta situación. Ahora, fíjese, en términos espirituales pasa lo mismo.
Las decisiones que nosotros tomemos repercuten, ¿sí? ¿En qué manera? Repercuten en las consecuencias que nosotros vamos a pagar. Las decisiones que tomamos en nuestra vida de carácter moral, de carácter emocional, de carácter aún espiritual, en las cosas relacionadas con Dios, repercuten en las consecuencias que vamos a vivir. Por lo tanto, fíjese bien, Daniel se abstuvo de la carne y del vino del rey. Tomó la decisión con humildad de comer verduras, legumbres. ¿El resultado cuál fue? Que el Espíritu de Dios estuvo sobre él. Bueno, ¿qué decisiones usted debe de tomar en su área personal, emocional, afectiva? ¿Qué decisiones usted debe de tomar en su área espiritual, en lo relacionado con Dios? ¿Sí? Que repercutan, fíjese bien, en que la presencia de Dios esté en usted. Y eso lo lleve a consecuencias favorables o buenas. Amén. Daniel es el ejemplo de ello. Entonces, ¿qué es a lo que el Espíritu Santo le está llevando y que a lo mejor usted no lo está escuchando? En su área material o en su área espiritual. En el área material, a lo mejor el Espíritu Santo no quiere que usted adquiera más compromisos, más deudas. Y en el área espiritual, el Espíritu Santo le está pidiendo, fíjese bien, más entrega, más lealtad, más servicio, más, ¿cómo llamarlo? Más pasión por Dios. Tanto en lo material como en lo espiritual, si no le hacemos caso al Espíritu de Dios por las decisiones que estamos tomando, nos vamos a hacer acreedores a consecuencias que pueden ser dolorosas, que pueden ser fatales. Entonces, tomen las decisiones correctas. Amén. Tomen las decisiones correctas, como Daniel. Amén. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo haga de usted, pues esto es lo que debe de ser, una habitación, su habitación en usted. O sea, caray, hermanos, mire, de veras, la reflexión es la misma. Con cada personaje nos damos cuenta de que, como si con ellos, cuando el Espíritu Santo vino en ratitos, hicieron cosas tremendas. Como el Espíritu Santo, estando con nosotros de forma permanente, no debiéramos de hacer mucho más que todos ellos. Eso de que yo no sé cómo llevar mi casa, mi matrimonio, que no sé cómo tratar a mi esposa o a mis hijos, o de que no sé cómo administrar mi dinero. Hermanos, mire, el Espíritu Santo nos capacitaría para todo eso, pero no se lo permitimos. Ahí andamos endeudándonos, ahí andamos, hermano, despilfarrando, ahí andamos cometiendo abusos, cometiendo pecados, andamos haciendo cosas que no debiéramos de hacer. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Vamos a leer el último punto. Amén. Dice, aún los gobernadores paganos reconocieron por contraste la marca del Espíritu, ¿verdad? Ahí en Génesis 41:38, aunque ellos mismos se encontraban desprovistos del Espíritu. Podían reconocer la presencia del poder espiritual en quienes estaban llenos o poseídos del Espíritu Santo. ¿Sí? Faraón, es lo que mencionamos, ¿verdad? Ahí está escrito en Génesis 41:38, le dice a José, le dice, y a su gabinete, ¿verdad? Le dice, ¿quién más? Dice, ¿dónde vamos a encontrar a otro mejor capacitado que él, que tiene al Espíritu de su Dios? A él pongan, a él lo pongo, y le da su anillo como señal de autoridad, lo viste con ropas reales y le da el cargo de ser el gobernador de todo Egipto, a excepción de su casa. ¿Qué le parece? Hermanos, esto es, fíjese bien, o debe de ser, hermanos, muy notorio y muy importante. ¿Por qué? Porque la gente tiene que darse cuenta quién está en nosotros. En nosotros está Jesús. ¿Por medio de quién? Por medio de su Espíritu Santo. Amén. Así que la gente estará viendo a Jesús en tu área material, o estará viendo a una persona codiciosa, a una persona avariciosa,
Estará viendo a una persona que despilfarra, que no tiene control, que no tiene, fíjese bien, dominio propio sobre ese apetito de gastar, de despilfarrar, de mal utilizar los recursos materiales que Dios te da o nos da. Estará viendo en lo espiritual a una persona inestable, a una persona que dice que tiene a Cristo y se goza y que luego después está chillando y toda derrotada y que ya se quiere hasta quitar la vida. Eso está viendo la gente. Si los gobernantes vieron la presencia del Espíritu de Dios, aun cuando ésta era intermitente, en aquellos que se prestaron a él, cuánto más la gente hoy en día que nos rodea, desde los de nuestra casa hasta la sociedad, debieran de ver que el Espíritu de Dios está en nosotros. En nosotros. ¿Qué le parece? Amén. Mire, vamos a continuar un poquito, ¿verdad? Quiero ver si podemos llegar a la página 12, ¿verdad? Ya llevamos, ¿cuánto llevamos? No recuerdo, ¿verdad? Pero vamos a echarle ganas un ratito más, amén. No se me distraiga, deje que Dios hable a su vida, es una enseñanza preciosa, la doctrina del Espíritu Santo, amén. Fíjese bien, inciso B, como se ve en el poder conferido a los jueces, el libro de los jueces es preciosísimo, amén. Mire, al entrar en el libro de los jueces con el propósito de bosquejar la presencia y el plan del Espíritu, nos sentimos asombrados de descubrir que impartía poderes especiales sin referencia necesaria al carácter moral de sus receptores. El propósito en vista no era personal, dirigido a gentes, sino que tenía que ver, fíjese, con el reino teocrático e implicaba el pacto entre Dios e Israel. Así pues, Otoniel, quien fue un juez, ¿verdad?, fue bendecido para vencer a los enemigos de su nación. Jefté, por el Espíritu, juzgó y liberó a Israel. Sansón recibió fuerzas del Espíritu para sus viajes, para matar un león, para matar 30 hombres, para matar a 1000 filisteos. ¿Qué le parece? Hermano, en alguna ocasión predicamos en la iglesia ya sobre el libro de los jueces cada miércoles, ¿verdad? Pero no estaría mal volverlo a hacer bajo la perspectiva de ver al Espíritu Santo en las vidas de ellos. ¿Cómo se veía el Espíritu Santo en las vidas de ellos? Bueno, ¿cuál era el propósito? El propósito no era personal en ellos. El propósito era utilizarlos a ellos, pero para un bien común, para libertar a la nación de Israel. Amén. Quien cuando era libertada, mire, duraba un rato en lo que vivía el juez, duraba ese tiempo obedeciendo a Dios, pero luego el juez moría y ¿qué pasaba? El pueblo volvía a caer en desobediencia, en idolatría y nuevamente en cautividad. Y luego otra vez el Espíritu de Dios levantaba a un juez que libertaba al pueblo y mientras él vivía, el pueblo obedecía. Cuando él moría, pasaba el mismo ciclo. El libro de los jueces nos muestra esto. Cómo los siervos y las siervas de Dios en este libro se prestaban para los propósitos de Dios con el objetivo de que fuera para el bien común de la nación de Israel. Es por eso que a unos los llenó de sabiduría, a otros, ¿verdad?, de una capacidad militar, a otros de una capacidad de llevar a cabo juicios, a otros los dotó con fuerza. Y vemos una manifestación del Espíritu Santo distinta en cada uno de ellos para un mismo propósito, el bien común de la libertad de la nación de Israel. Amén. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué nosotros no dejarnos usar por el Espíritu de Dios? Nuestros hijos lo necesitan, nuestra esposa lo necesita, la iglesia, el trabajo, la gente que nos rodea lo necesita. Hagámoslo, amén. Inciso C, como se ve en el ministerio de los profetas. Fíjese bien, nadie puede negar que la manifestación más importante y distintiva de la actividad del Espíritu en el Antiguo Testamento fuera en la esfera de la profecía. Los verdaderos profetas le atribuían directamente a él sus mensajes, ¿verdad? Cuando decían, así dice el Señor, o palabra de Dios que vino sobre el profeta fulano de tal, en el año tal, ¿verdad? Y en el contexto tal,
pero se le atribuía al Espíritu Santo que era palabra de él. Amén. Fíjese bien, leemos después de esas citas, él era el que les daba visión espiritual y les permitía ver, fíjese bien, el futuro y los convertía en proclamadores y profetas. Fue así que Moisés y los ancianos profetizaron en Números 11. Fue así que Balaam, fíjese bien, proclamó la gloria de Israel en Números 24. El caso de Balaam ofrece, fíjese bien, varias dificultades, varias controversias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como digo aquí, parece no haber sido un profeta genuino, sino más bien un adivino, aunque se declara que el Espíritu de Dios vino sobre él. Sin embargo, Balaam sirve para ilustrar el punto de vista del Antiguo Testamento. El interés principal era el ideal nacional teocrático o del pacto, ¿sí? No el individual, ¿sí? Lea allí Números, ¿verdad? Como del capítulo 19 en adelante en la historia del profeta Balaam. En algún momento, fíjese, fue usado por el Espíritu de Dios. Sin embargo, su codicia, su avaricia lo llevó a prestarse, no para el Espíritu Santo, sino para el hombre. Amén. Y es por eso que se convierte en un mercenario. ¿Por qué? Porque utiliza el don de Dios en su vida para el mejor postor. Se vende al hombre, ¿verdad? Y qué terrible que el profeta Balaam hoy en día es modelo de muchos profetas dentro y hasta fuera de las congregaciones cristianas. ¿Por qué? Porque hablan lo que el pastor les pide, hablan lo que el dinero, ¿verdad?, les dice que hablen, hablan conforme a su vientre, a sus placeres, hablan, hermano, al mejor postor. Y lejos de ser profetas de Dios, son profetas mercenarios. Se venden al mejor placer, al mejor postor, se venden al dinero, se venden a lo que, miren, les deje mejor ganancia. Ay, ay, ay. Pero no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Mire, aquí menciono a continuación, Saúl es un ejemplo semejante. El profeta era el mensajero de Dios que hablaba el mensaje de Dios. Bueno, decimos que Saúl era también algo semejante. ¿Por qué? Porque Dios también lo usó. Sin embargo, él quiso la gloria para sí mismo. Él era tan pequeño, con una autoestima tan baja, que él quería llenar el vacío que tenía en su vida, atribuyéndose lo que era de Dios, atribuyéndoselo a él. Y eso lo llevó a ser desechado. ¿Sí? Qué tremendo. El profeta era el mensajero de Dios, leemos, que hablaba el mensaje de Dios por obra del Espíritu. Su mensaje no era el suyo propio, venía directamente de Dios y a veces abrumaba al profeta con su urgencia, como en el caso de Jeremías. A veces Dios usó hombres malos y creyentes desobedientes, ¿sí? No porque ellos fueran malos o desobedientes, sino porque eran el mejor material disponible para el cumplimiento de sus propósitos, ¿verdad? En el caso de Jeremías, mire, ¿cuántos sabemos, verdad, que a él se le conoce como el profeta llorón? ¿Verdad? Él sufría, hermanos, por dar el mensaje de Dios. No solamente porque era una palabra fuerte, sino por la consecuencia que este mensaje traía sobre su vida. Es decir, al pueblo no le gustaba la palabra. ¿Y qué hacían? Lo arrojaban a un pozo comúnmente. Entonces Jeremías lloraba por la consecuencia del mensaje, pero también porque el mensaje era tremendo en su vida. ¿Sí? Y así, hermanos, pues como él, pues un Isaías, un Ezequiel, ¿verdad? Un Sofonías, un Joel, o sea, tantos profetas, hermano, que el mensaje en sus vidas era tan fuerte, tan abrumador, hermanos, que les costaba mucho sobre sus vidas, aún personalmente. Amén. Imagínese a un Oseas, ¿verdad? Cuando para darle una enseñanza a la nación de Israel, le dice, cásate con una ramera, con una prostituta, ¿verdad? Y eso fue mal visto por todo el pueblo, ¿verdad? Fue algo fuerte, fue algo tremendo, hermano, ¿sí? Pero la enseñanza que Dios le quería dar a la nación de Israel era más fuerte y más tremenda, diciéndoles, así
han hecho ustedes. Me han dejado a mí y han ido en pos de unirse con quién sabe quién. Entonces, hermanos, eso es algo que tenemos que reflexionar, ¿verdad? El profeta hablaba el mensaje de Dios. Si hoy queremos hacer lo mismo, puede traer un costo alto sobre nuestras vidas. Pero una edificación, cuando es de parte de Dios, mire, increíble, una edificación tremenda. Amén. Y esto es algo, hermanos, que debemos nosotros de meditar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se lleve en nosotros. ¿A quién quiere usted obedecer? ¿Quiere nada más ratitos o quiere algo permanente en su vida? Yo creo que algo permanente. Amén. Mire, vamos a continuar leyendo. Por lo tanto, no recibió galardón por su trabajo. Dice, ojalá que sintamos anhelos de ser usados por el Espíritu de Dios, porque seamos dignos de ser usados. Amén. O sea, que haya esa pasión de ser usados para algo bueno, algo más grande, algo superior. Amén. Y ya no andar ahí dándole las migajas de nuestra vida al Señor, lo que nos sobra. En orden, continuemos leyendo. En orden, tenemos otros profetas asociados con el Espíritu. Por ejemplo, Saúl y sus mensajeros, ¿verdad? Aquellos mensajeros que le quitaban la paz, no le daban descanso, ¿verdad? Y solamente hasta que David tocaba el arpa, ministraba la adoración a Dios, Saúl descansaba. Mire, Elías, Eliseo, ¿verdad? Qué tremendo. Daniel, ¿sí? Daniel, Joel, Miqueas, ¿verdad? Y todos los profetas, incluyendo, fíjese bien, Zacarías, o sea, hermano, todos los profetas aún en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que haya un anhelo por servir a Dios, de entregarnos a Él, amén, de ser utilizados por Él para dar el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Amén. Vamos a terminar con el siguiente inciso, el D. Dice, como se ve en el servicio de los sacerdotes, íntimamente ligado con el ministerio del profeta, estaba el de los sacerdotes. El profeta se presenta delante del hombre en representación de Dios. El sacerdote se presenta delante de Dios en representación del hombre. ¿Verdad? Esto es hermoso. Los creyentes son a la vez sacerdotes y profetas. Ándele. ¿Verdad? Miren, el profeta se presenta, fíjese bien, delante del hombre para dar un mensaje de parte de Dios. Pero el sacerdote se presenta delante, fíjese bien, de Dios a favor del hombre. Bueno, ahora nosotros como creyentes somos ambas cosas, tanto profetas para presentarnos delante del hombre y dar el mensaje de Dios, pero también somos como sacerdotes para presentarnos delante de Dios a favor de los hombres. Samuel ejerció, fíjese bien, leemos, ambos oficios. Y fue el profeta sacerdote de Israel mientras la nación era una teocracia, es decir, cuando estaba gobernada todavía por Dios. Cuando ya pidieron rey, ¿sí? Hicieron a un lado a Samuel, como hicieron a un lado también a Dios. Entonces Samuel, fíjese bien qué hermoso, fue el último juez, por así decirlo, de la nación de Israel, pero a su vez también se convertiría en ese profeta de Dios para tanto el primer rey, ¿verdad? Que sería Saúl, como para el segundo, que sería David. Claro que para con David, pues ya Samuel ya estaría viejo, ¿verdad? Pero posterior a él vendrían otros profetas. Amén. Entre los sacerdotes, fíjese bien, que oraron por el Espíritu, cabe mencionar los siguientes. Jaciel dio palabras de aliento a aquellos a quienes fue enviado en Segunda de Crónicas. Zacarías, que reprendió a Israel. Qué duro ese pasaje, ¿verdad? Zacarías y Cristo también, fíjese bien, en Lucas. Y la obra sacerdotal, fíjese bien, prefiguraba el Calvario. ¿Por qué? Porque, ¿qué vemos en el Calvario? En el Calvario vemos la vida de Jesús que se presenta delante de Dios a favor de todos los hombres. Es lo que hace el sacerdote. Por eso, ¿verdad? Se describe
en el libro a los Hebreos y en otras cartas y en otros libros del Nuevo Testamento a Jesús como nuestro sumo sacerdote, como ese gran sumo sacerdote que se presentó delante de Dios a favor de toda la humanidad. Entonces, el sacerdocio prefiguraba, fíjese bien, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Gloria al Señor. Miren, de todo esto, el contexto es el siguiente, la conclusión es la siguiente. El Espíritu Santo lo vemos en personajes del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo vemos? De forma intermitente. ¿Con qué objetivo? No con el objetivo de llevar a cabo una obra personal, sino de llevar a cabo una obra de bien común para toda la nación de Israel. Claro que el Espíritu Santo, fíjese bien, cuando venía sobre la vida de los hombres, si los hombres se lo permitían, podía trabajar en su corazón. Claro que sí, arreglaba cosas allí. Sin embargo, escuche, sin embargo, el propósito era común para todo el pueblo de Dios. Amén. Es la diferencia con lo que pasa ahora en el Nuevo Testamento. La diferencia ahora es que es Dios en nosotros. Él trabaja desde nuestro interior hacia lo exterior, para que en cualquier área de nuestra vida, la familia, la casa, la pareja, el matrimonio, el hogar, ¿verdad? Aún la iglesia, el trabajo, la sociedad, la familia, todo esto se ve afectado desde dentro hacia afuera. Amén. Entonces, hermanos, por eso estamos estudiando los personajes. ¿Y sabe algo? Miren, al principio mencioné sobre el cuestionario. En esta ocasión, como mencionamos a muchos personajes, no vamos a trabajar con un cuestionario. Vamos a trabajar de una forma distinta. ¿Qué le parece? Voy a dejar a un lado el cuestionario, ¿verdad? Y vamos a trabajar con una forma distinta. Vamos a trabajar, fíjese bien, entregando una composición, o sea, un reporte, si lo quiere llamar así, una composición sobre un personaje. ¿Qué le parece? Sobre un personaje. Donde usted hable de ese personaje, fíjese bien, vamos a ver, lo voy a anotar aquí. Su contexto social, no sé, familiar incluso, personal, ¿sí? O sea, todo lo que viene siendo su contexto. ¿Cuál era el contexto? Por ejemplo, si usted va a tomar a Otoniel, o va a tomar a Josué, o va a tomar a José, a quien usted tome, hable de cuál era su contexto, es decir, de cómo era su familia, de dónde provenía, qué se conoce, investigue, amén, sobre el contexto. Ahora, no por ello diga, pues me voy a ir entonces a un personaje conocido y fácil. No, hermano, yo le invito, agarre a cualquier personaje del Antiguo Testamento, sea un profeta, sea un sacerdote, sea un rey, sea un gobernante, sea un caudillo, sea, hermanos, quien sea, pero no se limite y diga, no, es que para investigar, no. Es que, hermano, ya hay que dejar de pensar así. Entonces, al personaje que usted tome, va a investigar su contexto, qué se conoce de él, de dónde provenía, quién era, su familia incluso, o sea, todo eso, ¿sí? El ámbito social, qué se conocía de él. Después de ese contexto, fíjese bien, va usted a destacar de su personaje, ¿sí? Cómo era su vida antes y después de ser usado por el Espíritu Santo. O sea, como una comparación, amén. ¿Cómo era su vida antes? ¿Cómo fue su vida después? Tal vez en esto de su vida antes va a entrar un poco del contexto que le acabo de pedir que investigue, amén. Pero, ¿cómo era su vida antes? Y sobre todo, ¿cómo se ve el contraste sobre cómo permitió que el Espíritu Santo lo usara? Es decir, ¿siguió siendo la misma persona? ¿Cómo cambió? ¿En qué formas o en qué maneras se ve ese cambio antes y después de ser usado por el Espíritu de Dios? Entonces, fíjese bien, el tercer punto, ya vamos dos, el tercer punto es
¿qué fue lo que el Espíritu Santo lo llevaría a hacer? ¿Sí? ¿Qué fue a lo que el Espíritu Santo lo llevaría a hacer? O sea, ¿cuál fue la tarea? ¿Cuál fue la misión? ¿Qué incluía? Incluía lo familiar, incluía gobierno, incluía estrategia militar, incluía sabiduría en un juicio, no sé. O sea, ¿qué es a lo que el Espíritu Santo lo llevó a realizar? ¿Para qué? ¿Para qué lo escogió? ¿Y qué es lo que hizo? ¿De acuerdo? A eso nos referimos, ¿verdad? Con que vamos a hacer una composición sobre un personaje. Amén. Entonces, yo le pido, esmérese, investigue, busque. Allí en internet, mire, ayer lo decía, ¿verdad? Que antes íbamos a las bibliotecas y pasar horas buscando en los libros. Ahora es bien fácil en el internet, pero aún así en el internet tenga cuidado. Hay fuentes, hermano, que son muy descabelladas, muy fuera de lo bíblico. Entonces tenga cuidado, pero hay muy buenos diccionarios, hay muy buenos comentarios, hay cosas muy buenas que usted puede encontrar allí para que investigue sobre su personaje. Entonces, no habrá cuestionario. Usted va a tener que hacer una composición sobre un personaje. Ahora, yo le pido, no se vaya sobre los más fáciles. Investigue. Busque a alguien, un personaje que no sea tan común. Amén. Gloria al Señor. Entonces, su contexto, cómo era su vida antes y cómo fue después, y qué es la tarea para la que el Espíritu Santo lo escogió. Vamos a terminar. Vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Yo le pido, ¿verdad?, que aproveche estas enseñanzas. Deje que el Espíritu de Dios hable a su vida y sobre todo aplique todo esto a su vida. Amén. Como lo hemos estado haciendo, ¿verdad?, en todo lo que el Señor nos permite compartir. Amén. Aplíquelo a su vida. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. No quiero desaprovechar la oportunidad. Si hay alguien que por primera vez nos ve, quiero decirle que Cristo Jesús tomó su lugar en la cruz. Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía por causa del pecado. Pecado que nos separó de Él, que nos destituyó de la gloria de Dios. Pero que es el plan de Dios, que seamos reconciliados con Él. Y la única manera es a través de lo que Cristo hizo en la cruz. De no hacerlo, lo que nos espera sería el infierno, la condenación, una vida separada de Dios. Pero si usted toma la decisión de creer en que Cristo tomó su lugar, yo quiero invitarle a que haga esta oración después de mí. Una oración que crea con el corazón. Confiéselo con sus labios, pero créalo con el corazón, invitando a Jesús a ser su Señor y Salvador. Repita esta oración después de mí diciendo: Señor Jesús, te abro mi corazón. Creo que eres el Hijo de Dios y que viniste a este mundo a morir por mí sobre la cruz. Diste tu sangre y diste tu cuerpo en pago por mi vida. Y hoy te abro mi corazón para que seas el Señor de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por la vida que he llevado. Pero hoy te necesito y te invito a que seas el único Señor y el único Salvador de mi vida. Confieso que eres el Hijo de Dios, mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Envía de tu Espíritu a mi vida, lléname con Él y por medio de Él conocerte más. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Gloria al Señor. Quien haya hecho esta oración, le felicitamos. Es usted una persona valiente y hoy hay fiesta en el cielo cuando alguien se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente. Así que le invito a que busque un lugar donde congregarse. Si un servidor y la congregación que Dios nos permite ministrar le quedamos cerca, las puertas de la iglesia están abiertas. Venga con nosotros, aquí abajo está la información. Pero si usted está lejos, busque una congregación donde reciba la palabra, el discipulado,
para su vida. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a orar para ser despedidos. Alumnos del instituto, espero que todos se hayan conectado. Comiencen a hacer sus reportes y ya saben que tienen como plazo máximo toda esta semana hasta el día viernes a la medianoche para entregarlo. Y asimismo, fíjese, esto me hace recordar que hay quienes no me han entregado sus reportes anteriores, ¿verdad? Les falta tal vez el 1 o el cuestionario de la semana pasada. Yo les invito, pónganse al corriente o no digan, bueno, ya no alcancé, ya no lo entrego. No. Tiene que entregarlo. Así que póngase al corriente, ¿verdad? Más tarde voy a subir la lista de cómo van los reportes, los cuestionarios hasta el día de hoy. Entonces, en este caso, ¿verdad? No es reporte, no es cuestionario, es más bien un escrito, una composición sobre un personaje, donde hay que mencionar estos 3 puntos. ¿De qué extensión? Hermano, pues si usted, ¿verdad? Considera que su composición deba ser solamente de una cuartilla, adelante. Pero hay quienes, ¿verdad? Pues van a tener o quieren hacer un poco más adelante. Ahí también se ve, fíjese bien, pues las ganas que uno le echa, la calidad que uno le pone a sus trabajos. Amén. Así que bueno, pues ánimo, échenle ganas, comparta el link, que sea de bendición la palabra, la enseñanza y, si Dios lo permite, continuamos durante la semana con más transmisiones. Amén. Que Dios le bendiga, pase muy buenas noches, bendiciones a todos en todo lugar, que Dios les guarde y vamos a seguir adelante. Ánimo, iglesia, vámonos para adelante, vamos a seguir permitiendo que el Espíritu de Dios, como lo enseñamos hoy, trabaje en nuestras vidas. Él está permanentemente, aprovechémoslo, no lo desperdiciamos. Amén. Bueno, pues pase una excelente noche, muy buenas noches a todos, bendiciones, que Dios los bendiga y continuamos. Hasta pronto.